la doctora Mira nos hablará de qué impacto tiene el que nosotros nos alimentemos adecuadamente o inadecuadamente, que hagamos un ejercicio físico como tal, no actividad física, ejercicio físico como tal, en sus diferentes formas o componentes, de preferencia multicomponente, cómo afecta, como les decía, al sistema inmune y al sistema pro y antioxidante. Y además la doctora nos hablará sobre si verdaderamente vale la pena ingerir, en qué momento estaría indicado o no, y cuándo puede ser contraproducente, o sea, los beneficios y también los efectos adversos de la ingesta como tal de antioxidantes, además de los incluidos en su alimentación. Posteriormente, el doctor Helio pues, nos hablará con su vasta experiencia en nutrición y principalmente en su línea de investigación de nutrición en el adulto mayor sobre cómo diferentes condiciones, obesidad y obesidad osteosarcopenia, se ven afectadas y también ellas se entrelazan con estos mecanismos fisiopatológicos que les he mencionado. Entonces, bueno, no quito más tiempo porque tenemos aquí a una experta y a un experto pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, nivel 2, etcétera. Entonces, para nosotros es un gusto que estén aquí. Adelante, doctora Emilia. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, agradezco mucho al doctor Oscar Rosas y a la doctora Miriam López por invitarme. Voy a compartir pantalla y a la Ibero también por este evento. No sé, ¿ya se ve? Bueno, voy a rayonear porque a mí me encanta rayonear. Entonces, voy a hacer chiquito también esto. Listo. Bueno, me pusieron un título un poco largo y difícil. Esto de el efecto del ejercicio, la alimentación y la ingesta de antioxidantes en el sistema prooxidante y en la respuesta inmune. Entonces, pues bueno, ya me comprometieron a hablar sobre demasiadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, pues verán ustedes, como ya escucharon, yo no soy médico ni tampoco nutrióloga, hago ciencia básica. Entonces, pues lo que van a ver es un poquito distinto tal vez de lo que están acostumbrados, pero no se asusten, trataré de hacerlo todo de una manera comprensible, tenga la mente abierta, de pronto veremos algunas moléculas, pero no se asusten. Entonces, a ver, no quieren. Entonces, yo les voy a hablar un poquito sobre radicales libres y estado redox. ¿Sí ven mi cursor aquí para que esté señalando? Bueno, también puedo poner puntero, ¿verdad? Puntero. Y sí se ve el cursor. Sí se ve, ¿verdad? Entonces, voy a hablar un poco sobre radicales libres y estado redox, sobre qué son oxidantes y antioxidantes, un poco a nivel molecular para que pues se vea la importancia y se pueda entender un poquito este concepto. Y por supuesto, pues como decía el título, radicales libres y sistema inmune, y también ejercicio, y después suplementación con antioxidantes. Entonces, bueno, a ver, si tienen dudas, por favor, en cualquier momento. Entonces, bueno, primero que nada, pues como ustedes ya saben, es muy importante estudiar el envejecimiento, pero pues como estamos en este marco de nutrición y envejecimiento, me quise tomar unos minutos nada más para enseñarles estos datos, ¿no? Cómo ha ido cambiando la pirámide poblacional en nuestro país en los últimos años. Entonces, aquí tenemos unos datos del INEGI de 1910 y estos son los datos del INEGI del censo del 2020, o sea, 110 años de diferencia. Vean ustedes cómo cambió la pirámide poblacional. Antes había muchos más niños pequeños y muy pocos adultos mayores de 60 años, y ahora pues ya tenemos muchos más adultos mayores de 60 años y menos niños, ¿no? Estos colorcitos son los años. En el 2000 es la línea pues verde, en el 2010 es la moradita, y ya el esquema o el dibujo es en el 2020. Vean cómo ha ido cambiando, y entonces cada vez tenemos una población mayor
de adultos mayores. Bueno, valga la redundancia. Fíjense, esto es la Ciudad de México. La Ciudad de México todavía es mucho más exagerado este cambio, donde tenemos mucho menos niños pequeños y más adultos mayores. Entonces, todos nuestros esfuerzos por muchos años de los sistemas de salud, del gobierno, etcétera, estuvieron enfocados a los niños, cartillas de vacunación, escuelas, y eso está muy bien. Pero ahora pues también hay que enfocarse a los adultos mayor porque es una población muy grande. Entonces, no es lo mismo tener en casa un adulto mayor saludable, que sea una compañía, que sea una ayuda, pues, no sé, que participe en el cuidado de los nietos, etcétera, a tener un adulto mayor con una discapacidad, con una enfermedad, que pues hay que cuidarlo, hay que invertir mucho dinero, es una carga para la familia y para él mismo, ¿no? Porque uno puede ser independiente. Entonces, por supuesto que, pues en este caso lo que nos interesa es, pues, mejorar la vida de los adultos mayores. Entonces, en el caso, por lo menos de la ciencia básica, ya no se está tratando de aumentar tanto la longevidad, sino la calidad de vida. Es esto de lifespan versus healthspan. Es decir, sí se ha logrado aumentar la longevidad de las personas. Sin embargo, sigue existiendo un desfase más o menos, en México es entre 10 y 12 años, entre, vamos a decir, que empieza un deterioro fisiológico, una enfermedad que lleva a fragilidad y finalmente la muerte, ¿no? Entonces, estos últimos 10 o 12 años de una persona pueden ser pues muy desgastantes para la persona y para la familia, y entonces lo que se quiere es ahora aumentar la calidad de vida y llegar hasta el último momento pues en las mejores condiciones, que no haya enfermedad, deterioro y que haya una salud física y mental. Entonces no se trata ahora de aumentar la longevidad, sino la calidad de vida. Ahora bien, hay muchas teorías para tratar de explicar el envejecimiento, y una de ellas que salió en los años 50 del siglo pasado fue la teoría del envejecimiento por radicales libres o moléculas oxidantes. Es una teoría que ha sido cuestionada, sin embargo, a partir de esto, como que se quedó la idea que los radicales libres son una amenaza y dañan nuestra salud. Entonces, a partir de esa teoría que, bueno, hay gente que le parece correcta, hay gente que no nos vamos a meter en eso. Sin embargo, a partir de ahí surgió pues no sé, este prejuicio, digamos, de que los radicales libres amenazan la salud. ¿Y por qué es eso, no? Entonces, primero me gustaría explicarles qué son los radicales libres, pero digo, no se asusten, les voy a enseñar unas moléculas. A ver, espérenme, déjenme mejor rayonear y quitar aquí esto, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, no se asusten. Esta es una molécula que tiene un enlace covalente aquí. Si se fijan, este par de electrones está girando alrededor de la molécula amarilla y alrededor de la molécula roja porque están compartiendo electrones. Todo bien. Si este enlace se rompe, tiene dos posibilidades. La primera posibilidad es que una de las moléculas, en este caso la amarilla, se quede con todo el par de electrones, y eso entonces lo que hace es que ésta tenga un par de electrones con un electrón que no es suyo y da una molécula con carga negativa, y esta ya no tiene electrones, entonces da una molécula con carga positiva, y estos son iones. Parece que no es un arreglo equitativo porque una se quedó con todo el par y otra sin nada. Sin embargo, a la célula esto le conviene porque estos iones los puede neutralizar fácilmente con agua, con, no sé, con otro tipo de iones como sodios, cloruros. Entonces es fácil y no le genera ningún problema. Puede haber otro tipo de rompimiento. Ese rompimiento es cuando cada uno se queda con el electrón que puso. Y esto parecería más equitativo porque cada uno pues, se queda con el electrón, más justo. Sin embargo, esto para la célula es muy estresante. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a tener es que estas moléculas están solas, no están compartiendo, están juntas en un orbital donde hay un par de electrones. Fíjense, todos los electrones quieren estar en parejas. Entonces, si estos están solos y no están en parejas, eso
les hace que estén muy inestables y estos son los radicales libres. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Un radical libre es una molécula o un átomo que tiene un electrón que no tiene pareja, a diferencia de todos los demás. Entonces, eso lo hace ser tan inestable que lo que quiere hacer es robar un electrón de otra molécula. Entonces, ¿qué hace? Roba un electrón de lo que sea que encuentre junto. No le importa que es esa molécula y no le importa que la deje pues rota, pero roba un electrón. Entonces, ¿qué va a pasar? Este radical libre de esta molécula amarilla va a robar un electrón de la molécula naranja, ya completa su par de electrones, entonces la amarilla está feliz, pero ¿qué pasa con la naranja? Ahora la naranja se convirtió en un radical libre. Y entonces este radical libre ahora va a robar un electrón de otra molécula vecina y así se va haciendo una reacción en cadena donde se van robando electrones, pero eso lo que va a generar es daño en las moléculas, ¿no? Las moléculas se están dañando, se están rompiendo o se están oxidando. Y eso, pues, eso es lo que es perjudicial para la célula y finalmente para el organismo. Entonces, esto me parece que es muy importante entenderlo para ver cómo funcionan los antioxidantes un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un radical libre, entonces, podemos decir que es una molécula que tiene un electrón sin pareja. Esto se llama electrón desapareado. Por lo tanto, va a arrancar o a robar un electrón de otra molécula y va a generar una reacción en cadena. Y eso es el daño que se genera. ¿Ok? Ahora, ¿dónde o cómo se pueden generar los radicales libres? ¿Por qué se pueden romper esas moléculas? Puede ser por radiaciones, por drogas, por fármacos, por contaminación. Y este tipo de radicales que se van a formar dentro de la célula, todos van a contener oxígeno. Existen otros radicales, pero los que nos importan a nosotros a nivel fisiológico son los que contienen oxígeno y entonces por eso se llaman especies reactivas de oxígeno, ERO en español, o bien ROS en inglés. Y los más famosos, esto nada más se los presento, son el superóxido, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, y el radical hidroxilo. Este en realidad no es un radical, pero genera radicales. Entonces, por eso se pone dentro de esta familia, ¿no? Bueno, ¿qué daños pueden generar estas especies reactivas de oxígeno? Como dije, lo que quieren hacer es robar un electrón para neutralizarse, para estabilizarse, y entonces, pues van a romper moléculas. ¿Qué moléculas van a romper? Dentro de las células vamos a ver que hay proteínas, hay lípidos en las membranas de la célula y en las membranas de los organelos, y hay DNA en el núcleo y en las mitocondrias. Entonces, ¿qué va a pasar? Si un radical libre llega, por decir, al núcleo, pues va a romper una de las moléculas del DNA para neutralizarse, y entonces el DNA ahora roto, una de las bases nitrogenadas puede romper a otra, y entonces va a generar una reacción de cadena donde podemos tener mutaciones en DNA, nuclear o mitocondrial, podemos tener oxidación de los lípidos de la membrana de tal forma que ya no sean una barrera permeable y dejen pasar agua y explote la célula, podemos tener alteraciones en las proteínas que ya no funcionen, entonces, por supuesto, pues esto va a tener un efecto fisiológico muy importante. Entonces, por eso, pues sí queda claro que los radicales libres amenazan nuestra salud, y nada más dice amenaza nuestra, ¿verdad? Bueno, amenaza nuestra salud y por eso se relacionaron en algún momento dado con el envejecimiento. Y entonces, de ahí la idea que podemos hacer para, pues, no envejecer, no tener enfermedades. Bueno, pues si tenemos oxidantes, pues entonces tendremos que tener antioxidantes que los neutralicen, ¿no? Suena lógico. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los antioxidantes. Tenemos básicamente dos tipos de antioxidantes. Bueno, dos familias, digamos, los enzimáticos y los no enzimáticos. Entonces voy a hablar primero de los enzimáticos. ¿Okay? Los antioxidantes enzimáticos básicamente son enzimas y estas enzimáticos son proteínas, las más famosas. Ya me estoy pasmando. Son la superoxidismutasa, la catalasa y las peroxidasas, ¿no? No importa tanto sus nombres, pero a lo mejor las han escuchado, y lo que van a hacer es neutralizar a las especies reactivas de oxígeno y convertirlas finalmente en agua, ¿no? Esa es la idea.
como las especies reactivas son de oxígeno, si les vamos poniendo electrones y protones, pues las vamos a convertir en agua y ya no tendremos problema con ellas. Ahora bien, ustedes pues ya saben también como nutriólogos que las enzimas son proteínas y las proteínas pues se van a degradar en el estómago y en el intestino. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros comemos proteínas, si nosotros nos comemos a las enzimas antioxidantes que muchas veces nos las quieren vender en muchas de esas tiendas de productos, no sé, saludables, luego nos quieren vender las enzimas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ustedes ya saben, si nos venden o nos comemos una proteína, pues esa proteína aquí en el intestino y en el estómago la vamos a degradar en aminoácidos que después van a ser distribuidos a la célula, pero pues la vamos a romper. Entonces ya no va a funcionar como enzima. Da lo mismo que nos comamos una superoxidismutasa que un bistec con unos frijoles, entonces no nos sirve de nada. Entonces, este tipo de enzimas antioxidantes no los podemos aumentar porque no los podemos comer. Sí podemos tener una buena nutrición para tener los elementos para formarlos, pero así como tales, pues no los podemos aumentar, ¿no? Los que sí podemos modificar son los antioxidantes no enzimáticos. Esos antioxidantes no enzimáticos, esos nosotros no los producimos, los tomamos de la alimentación y esos sí los podemos aumentar. ¿Cómo funcionan? Bueno, fíjense, aquí en este caso vamos a tener la molécula antioxidante va a regalar un electrón y ese electrón va a venir a completar el par de electrones del radical libre y lo va a neutralizar. Entonces, este tipo de moléculas van a neutralizar radicales libres. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de uno, aquí tenemos que es un radical libre. Este radical libre recibe un electrón de la molécula antioxidante, ya tiene su par de electrones completo, pero si también recibe un protón, es decir, un hidrógeno completo, pues se convierte en lo que ya habíamos dicho, que es una molécula de agua, ¿no? Entonces, todos los antioxidantes no enzimáticos van a regalar electrones y de preferencia electrón y protón y van a convertir a las moléculas en agua. Entonces, eso es bueno y nosotros lo podemos, ahí sí podemos aumentar. ¿Dónde vienen esos antioxidantes? Pues principalmente vienen en los alimentos, pero principalmente son vitaminas. Por ejemplo, acá tenemos la vitamina E, el alfa-tocoferol, pero fíjense, les puse la estructura química para que vean que todas las moléculas que tienen esta estructura química parecida van a ser buenos antioxidantes, porque miren, aquí tenemos este OH y este hidrógeno es el que van a regalar para regalar electrón y protón y formar el agua. Entonces, las moléculas que tengan esta estructura con un OH y con estos dobles enlaces, que se llaman dobles enlaces conjugados porque están juntos, estas moléculas van a ser buenos antioxidantes porque van a poder regalar ese hidrógeno. Entonces aquí tenemos a la vitamina E y les puse algunos lugares, ustedes saben mejor que yo dónde vienen. La vitamina C, que es el ácido ascórbico, que aquí tiene también sus OHs y dobles enlaces. El betacaroteno, que es la vitamina A, también tiene OH y dobles enlaces. Y otras moléculas que no son vitaminas, pero que tienen una estructura química similar, van a tener igualmente una capacidad antioxidante. Entonces hay muchísimas moléculas que pueden ser antioxidantes y por eso es de que también pues, las usan pues no sé, en cuestiones de mercadotecnia, ¿no? Y nos dicen, no, pues las hamburguesas que tienen catsup son súper buenos antioxidantes porque el catsup tiene jitomate y el jitomate tiene licopeno, entonces si comen hamburguesas, pues eso es muy saludable siempre y cuando le echen catsup, ¿no? Pero pues ya sabemos que pues, es un engaño, pero sí, el jitomate efectivamente sí tiene licopeno y sí es antioxidante, ¿no? Tenemos otros como jaceantina, que tiene igual su H y sus dobles enlaces, y otras moléculas que son un poco distintas, como por ejemplo aquí los flavonoides que vienen en el mosto del vino, en el chocolate, que tienen, fíjense, varios OHs y varios dobles enlaces, entonces son muy buenos antioxidantes también. Claro, y de ahí sale lo de la dieta mediterránea y lo que ustedes ya saben que es bueno tomar vino tinto. Sí, muy bien,
un poco, ¿no? Como ustedes saben, pero pues si tomamos muchísimo, pues ya nos va a dar cirrosis, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras que son las xanthonas, que tienen también una cantidad de OHs y vienen en el mangostán. Y así puedo seguir infinitamente con la curcumina del curry, que vean, tiene igual 2 OHs y dobles enlaces. Incluso la cafeína y la teína, que es lo mismo la cafeína, aunque no se les ven los OHs aquí, también se ha demostrado que tienen una buena capacidad antioxidante. Entonces vamos a encontrar muchísimas moléculas que tienen capacidad antioxidante. Ok, esas sí las podemos aumentar. Ahora, ¿cuál es el engaño aquí? ¿Cuál es el problema de aumentar indefinidamente o no quiero decir a lo loco, pero aumentar excesivamente la ingesta de moléculas antioxidantes no enzimáticas? Bueno, fíjense, aquí tenemos un radical libre, ahora fue una molécula verde, y aquí tenemos un antioxidante, que es esta molécula naranja. Entonces, lo que se necesita es que la molécula antioxidante regale un electrón para neutralizar al radical libre. Y entonces aquí tenemos como, no me salió bonito, a ver qué pasó, no sé por qué, pero bueno, este electrón se viene para acá y va a neutralizar al radical libre verde. Pero, ¿qué va a pasar con esta molécula antioxidante? No sé si ustedes se lo estaban preguntando. Un antioxidante, entonces, ahora se va a convertir en radical libre y va a ser una molécula oxidante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros tenemos antioxidantes no enzimáticos, esos antioxidantes no enzimáticos, al regalar su electrón, ellos mismos se van a convertir en oxidantes. Entonces, tenemos que tener pues un sistema que ahora va allá a neutralizar a este, pero al neutralizar a este vamos a tener otro radical y así sucesivamente, entonces tenemos que tener un sistema que lo detenga. En el organismo esto está regulado y tenemos moléculas como por ejemplo una que se llama glutatión, que va a neutralizar y va a terminar este sistema. Pero si nosotros tomamos cantidades muy grandes de moléculas antioxidantes, pues vamos a tener radicales libres y no vamos a tener quien los neutralice y entonces, pues ese va a ser el problema. Al tomar grandes cantidades de antioxidantes, pues vamos a ver que los antioxidantes ellos mismos se pueden convertir en radicales libres. Entonces, esto sería la primera razón por la cual no es correcto, digamos, suplementar con cantidades excesivas de antioxidantes porque los antioxidantes mismos se pueden convertir en radicales libres. ¿Ok? A ver, ahora vamos a seguir. Ahora, yo les dije que las especies reactivas de oxígeno se podían generar por cuestiones como radiación, contaminación, drogas, etc. Pero también se pueden generar en el metabolismo normal del organismo. Así como tenemos enzimas antioxidantes que neutralizan a los radicales, también tenemos enzimas que a propósito los generan. Y si a propósito los generan es porque tienen una función fisiológica. Entonces se ha visto que tiene funciones, por ejemplo, en defensa contra las infecciones, en detoxificación de fármacos, etanol, y otras moléculas genobióticas. Entonces, eso nos está diciendo que si nosotros los podemos producir y neutralizar, pues deben de tener una función. Entonces, esa función va a depender de la concentración que se esté generando de esas especies reactivas o radicales. Si tenemos una gran cantidad de radicales libres, podemos tener muerte celular. Incluso muerte por necrosis puede generar daño y podemos tener muerte. Pero concentraciones o generación de radicales libres regulada también van a tener que ver con procesos fisiológicos, como por ejemplo apoptosis e inflamación. No podemos decir que la apoptosis y la inflamación sean eventos dañinos. Tienen una razón fisiológica, ¿no? La inflamación sirve para volver a regresar a la homeostasis celular, para reparar. Claro, una inflamación crónica, como dijo el doctor Oscar, pues puede ser dañina, ¿no? Por supuesto, pero la inflamación tiene una función, no nada más es una cuestión dañina. Lo mismo la apoptosis. Necesitamos que en ciertos momentos de la vida, del desarrollo, las células se mueran por apoptosis. Por ejemplo, durante el desarrollo embrionario,
una gran cantidad, ya me estoy pasando el tiempo, una gran cantidad de células se tiene que morir por apoptosis y esa muerte por apoptosis a veces es regulada por grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno. Si no se mueren esas células, podemos tener un daño, ¿no? Parte del sistema nervioso, esas células se tienen que morir, o cuando tenemos, por ejemplo, al inicio el sistema reproductivo masculino y femenino, etcétera, ¿no? Y bajas concentraciones de especies reactivas de oxígeno inclusive pueden regular la expresión de genes, pueden regular la proliferación celular, es decir, todas las especies, bueno, no todas, pero la mayoría de las especies reactivas van a tener una función fisiológica en el organismo. Entonces nosotros debemos de tener pues un balance para poder llegar a la homeostasis celular entre cuántos radicales libres o especies oxidantes tenemos y los antioxidantes celulares para neutralizarlos, ya sean enzimáticos o no enzimáticos. Tenemos que tener un balance para que pues no se vayan a salir de control, pero sí los necesitamos. Ahora, este balance no es un balance de 1 a 1. Tengo un radical, un antioxidante. Otro radical, otro antioxidante. No, no tiene que ser un balance de a 1, sino que tenemos que estar en un rango fisiológico donde va a haber modulaciones. A veces necesitamos, la célula necesita estar un poco más oxidada y hay veces menos oxidada, dependiendo de las funciones que vaya a llevar a cabo. Sin embargo, sí necesita a veces estar un poco oxidada. Necesitamos esas especies reactivas de oxígeno. ¿Ok? Si se sale de control, entonces nos vamos a un estado oxidado que se llama estado de estrés oxidante, donde hay más especies reactivas que antioxidantes, no se puede neutralizar y ahí sí podemos tener los daños que dijimos. Pero mientras estemos en el estado fisiológico, no hay ningún problema porque los necesitamos. Por ejemplo, una de las cosas es en el sistema inmune, que es lo que venía en el título, ¿no? En el sistema inmune ustedes saben que vamos a tener células del sistema inmune innato, como por ejemplo en este caso los macrófagos, que van a eliminar a bacterias, ¿no? Aquí tenemos un macrófago comiéndose a una bacteria. Y entonces, ya saben, este proceso pues se llama fagocitosis, donde no nada más los macrófagos, por ejemplo, en especial en este caso los neutrófilos, que eliminan a las bacterias, van a formar un fagosoma y en la membrana del fagosoma van a ensamblar esta enzima que se llama NADPH oxidasa o conocida también como NOx. Es una enzima que tiene varias subunidades en la membrana y subunidades en el citosol, y cuando se activa, porque se generó un fagosoma para eliminar al patógeno, es decir, se ensambla, se activa y va a generar especies reactivas de oxígeno. ¿Para qué genera estas especies reactivas? Para matar a los patógenos. No nada más las enzimas líticas que están en el... Este fagosoma, se me olvidó, ya saben que se va a unir al lisosoma, se forma el fagolisosoma y las enzimas que están en el lisosoma van a degradar a los patógenos como las bacterias, pero no es suficiente, necesitamos de la ayuda de los radicales libres. Entonces aquí esto sería un fagosoma unido ya a un lisosoma, esta sería la NADPH oxidasa ya ensamblada y está generando las especies reactivas de oxígeno que dijimos. Y estas especies reactivas de oxígeno van a ayudar a eliminar a la bacteria. No nada más vayan a ayudar, son esenciales, tan importantes que las personas que tienen alguna mutación en alguna de estas subunidades y no pueden ensamblar a la enzima NADPH oxidasa, van a tener esta enfermedad que se llama granulomatosis o también granulomatosa crónica. Estas personas no van a poder, no van a poder eliminar eficientemente a los patógenos, se van a quedar ahí, se van a formar estos granulomas y entonces vamos a tener una enfermedad con una deficiencia inmune y además una inflamación. Entonces, estamos viendo cómo las especies reactivas son muy importantes, tanto que tenemos una enzima que las produce y si tenemos una mutación en esa enzima y no las producimos, vamos a tener una enfermedad. Entonces, eso significa que las necesitamos. Y esa es la segunda razón por la que no debemos estar dando excesivos suplementos de moléculas antioxidantes, porque las especies reactivas sí tienen funciones fisiológicas. Si damos un exceso de antioxidantes, entonces estamos evitando llegar a ese momento
donde están las especies reactivas oxidando y no van a tener sus funciones. Por último, voy a hablar del ejercicio. Bueno, pues el ejercicio, ya saben, necesita energía y entonces esa energía pues la vamos a obtener de la oxidación de la glucosa, que está en este caso en el torrente sanguíneo, y viene pues ya sea de los alimentos, del glucógeno que tenemos almacenado en el hígado, etcétera, ¿no? Esta glucosa tiene que entrar a las células y pues para que entre, ya saben, necesita el receptor de insulina, la insulina se pega a su receptor, etcétera, se abren los canales GLUT, entra la glucosa y va a tener una oxidación, primero la glucólisis en el citosol y luego se va a ir a la mitocondria para realizar el ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos y luego a la membrana para la respiración, ¿no? Entonces aquí les puse nada más un dibujito de la mitocondria y una foto verdadera, para platicarles esto que es lo que ya saben, ¿no? Los azúcares se van a oxidar y gracias a esa oxidación, ya finalmente en la cadena respiratoria, y durante todo el proceso vamos a tener como su producto dióxido de carbono, agua, pero pues también la energía en forma de ATP que necesitamos para el ejercicio, ¿no? Y una de las cosas importantes es que durante este proceso, en la cadena respiratoria, se van a generar como subproductos especies reactivas de oxígeno. Entonces, esto se llama paradoja del oxígeno porque no podemos dejar de respirar, no podemos dejar de consumir oxígeno para oxidar el azúcar y obtener energía en forma de ATP, pero al mismo tiempo, pues estamos generando especies reactivas de oxígeno. Si tenemos antioxidantes, pues no va a haber problema, pero pues esto finalmente es una paradoja, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos mucho ejercicio? Vamos a necesitar oxidar más azúcar y vamos a tener más especies reactivas de oxígeno. Entonces, pues ustedes me dirán, ¿entonces es malo hacer mucho ejercicio? No, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sucede es que les voy a introducir otro concepto que se llama hormesis. La hormesis es un concepto que nos dice que la exposición a dosis bajas de un agente químico o de algún factor de medio ambiente o de algún factor estresante, como en este caso las especies reactivas de oxígeno, bajas dosis de eso va a generar un efecto benéfico donde la célula y el organismo se van a adaptar y después van a estar preparados para cuando venga un estrés mayor a ese pequeño estrés al que estuvimos expuestos. Es como una especie de vacuna, pero no tiene la memoria inmunológica ni nada, ¿no? Es una especie de vacuna donde estamos preparados para que cuando venga el golpe fuerte del tóxico, ya el organismo esté listo, ¿no? En este caso no es una cosa nueva, ya desde hace mucho Nietzsche lo decía, lo que no te mata te fortalece, ¿no? O diría mi papá, lo que no mata engorda. Entonces, pequeñas concentraciones de especies reactivas de oxígeno que se generan durante el ejercicio van a generar ese estado de hormesis donde el organismo se va a preparar para cuando venga un estrés mayor. Y entonces por eso el ejercicio es benéfico. Y aquí tenemos esta grafiquita donde nos dice que el ejercicio va a generar estos efectos horméticos de adaptación. Claro, un ejercicio tremendo, extenuante, pues sí puede generar un daño oxidativo si no tenemos pues los antioxidantes necesarios para neutralizar. Entonces, el ejercicio moderado genera bajos niveles de radicales libres y ellos van a generar una respuesta de antioxidantes y de protección que tiene que ver con aumento de la longevidad, disminuye la resistencia a enfermedades, disminuye el riesgo a enfermedades, la resistencia al estrés, etc. Y eso por la hormesis que dijimos, que activa diferentes vías de señalización protectoras, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo esta parte, el estrés moderado que está generando el ejercicio nos va a activar genes de resistencia a estrés, factores de crecimiento, enzimas antioxidantes y un montón de vías de señalización, de protección y supervivencia que van a mejorar pues tanto el estado mental en el sistema nervioso como el sistema cardiovascular, el sistema neuromuscular, el sistema inmune, etcétera, ¿no? Una robusta respuesta de protección. ¿Qué pasa
si suplementamos con un exceso de antioxidantes? Pues lo que va a pasar es que se van a eliminar estos efectos benéficos, porque esas especies reactivas en pequeñas cantidades que se estaban generando en la mitocondria por la oxidación del azúcar durante el ejercicio, pues se van a eliminar con los antioxidantes y entonces pues ya no vamos a tener ese efecto hormético de protección. Esta sería la tercera causa, o la tercera razón más bien, por la que suplementar pues con una gran cantidad de antioxidantes no es bueno. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo yo? No tanto a la alimentación, sino a estos excesos de dar vitaminas o antioxidantes así de plano en medicamentos, en pastillas, ¿no? Que ni siquiera les llaman medicamentos, sino suplementos, pero pues que pueden tener unas concentraciones tan altas de estas moléculas antioxidantes que van a eliminar todos los efectos benéficos que pudieran tener. Una de las primeras cosas que dijimos es que los antioxidantes se pueden convertir en radicales libres y dañar. La segunda es que las especies reactivas tienen efectos fisiológicos, como por ejemplo en el sistema inmune, y los estamos eliminando al suplementar con una manera, cuando estamos dando niveles muy, muy altos de enzimas, de moléculas antioxidantes. Y por otro lado, durante el ejercicio, pues estamos eliminando el efecto hormético de los radicales libres que se pudieran dar. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, pues una dieta balanceada y saludable. Como ustedes saben, todos estos vienen en frutas y verduras. Entonces, ahora ya ustedes sabrán mejor que yo, con comer 5 porciones de frutas y verduras al día de todos los colores, tenemos ya la cantidad de moléculas antioxidantes necesarias para tener un buen sistema antioxidante robusto que pueda neutralizar y estar en equilibrio y en homeostasis con los radicales libres sin eliminar sus efectos benéficos. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que digo yo? Bueno, ustedes lo sabrán mejor, pues hacer un ejercicio moderado, comer una dieta saludable, no estar estresados y dormir suficiente, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero no haberme pasado del tiempo. Creo que no, ¿verdad? Entonces, pues supongo que las preguntas son hasta el final, ¿verdad, Miriam? Así es, doctora. Muchísimas. Aquí les dejo mi correo por si luego a alguien se le ocurre alguna duda o algo. Gracias. Gracias, doctora Mina, por su excelente presentación, ¿no?